Buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy en el contrato de futuro de Nasdaq, de S&P 500 y futuros del petróleo. Hoy es junio 14, son las 8:15 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Tenemos a las 8:30 el PPI, mensual, y lo que va el acumulado, que son importantes informaciones o indicadores que pueden también adicionalmente hacer movimientos erráticos del precio. Por otra parte, tenemos la volatilidad implícita para el Nasdaq, la tenemos en 40.36, un número bastante elevado, tendremos o se avecina un día también de bastante dinamismo. Con respecto al de ayer, que estaba en 33.97, y vean todo el movimiento que se generó. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX en este momento está en 32.78, con tendencia a ir un poco más elevado, quizás buscando los 34 35 puntos en el transcurso del día. Tengamos también cuidado porque la volatilidad, evidentemente, al incrementarse va a haber movimientos también muy erráticos. El volumen está dividido entre los dos contratos. Tenemos entre la suma de los dos para el micro de Nasdaq 581.000 transacciones, superior al promedio que manejamos hasta ahora. Y el volumen para el S&P 500 también importante, sobre 390.000 transacciones, mayor el promedio también, dividido en los dos contratos. Una vez que hemos revisado ese contexto, tenemos un volumen mayor a lo normal, tenemos una volatilidad que tiende a incrementarse en el día, con números ya a esta hora bastante elevados. Vamos a revisar la dinámica de precios y qué podemos esperar para hoy, y en función a lo que ayer pudimos plantear. Ayer era importante ver que comenzamos con el micro de Nasdaq. Ayer el precio sensible o importante para la creación de escenarios estaba exactamente en los 11.518.50. Era un precio que hasta el momento del premercado, estábamos como por acá, 8.15, había generado una influencia importante, porque era uno de los mínimos, o el mínimo anterior a todo este retroceso. Y ya lo había, en el premercado lo había doblegado. Era importante ver la dinámica que se generaba sobre ese nivel de precio. Partiendo de allí, el escenario 1, con mayor probabilidad a continuación, que nos podía llevar a inclusive no dominar o no sobrepasar a la baja el mínimo que había dejado hasta ese momento, que eran 11.434. Fíjense que el escenario, la apertura, se genera aquí. Vamos a abrir un poco el gráfico para ir entrando más al detalle. Fíjense cómo el precio o la apertura se genera y busca la intención de ruptura y falla con un movimiento que nos lleva casi a un escenario 2, pero que evidentemente fue retrocedido porque aquí había un importante valor que había que dominar, y el precio enseguida retrocede buscando el mínimo, el cual nos da un escenario 1 completo desde este punto, desde este fallo, y la continuación del movimiento que nos lleva hasta exactamente un precio que teníamos, que les había comentado ayer, que era uno de los mínimos más importantes de noviembre de 2020, y estaba en 11.317.75. Aquí viene y enseguida toma un freno, donde consigue evidentemente un soporte que estaba allí antiguo, y retrocede con mucha fuerza de nuevo a buscar doblegar la zona, volviendo a fallar y traspasando con fuerza ya este mínimo, que para entonces, para los efectos, queda invalidado. Ya no necesitamos tenerlo aquí. Sin embargo, vimos cómo tuvo alguna influencia importante. Hasta este momento tenemos un precio sensible, aunque la mínima de la sesión quedó en 11.254.50, incluyendo este mínimo, que es el que tenemos hasta ahora en todo el movimiento. Hay un precio sensible, que es el que podríamos respetar, que es los 11.285, que en base a eso estaría yo planteando escenarios hoy. Vamos a revisar cuál fue la dinámica en el premercado en sí mismo. Fíjense que el premercado busca de nuevo intentar de una manera muy armónica, intentar de nuevo llegar hasta este nivel de precio, fallando, volviendo a un punto importante, que era el precio de cierre en 11.331.25, obteniendo hasta este momento un soporte allí. Fíjense entonces cuál es nuestra cancha de juego. Tenemos la máxima en 11.803.75,
la mínima en 11.254.50. Tenemos exactamente encima de la máxima todo lo que es el gap que se generó en la apertura del domingo, ¿ok? Importante ver esto, que esto sigue siendo un imán para el precio. Y veamos cómo el precio buscó y ya ha conseguido literalmente un pequeño freno en toda esta caída, y está buscando quizás el rebote, que es lo que en función a las mediciones veo más probable para hoy. El escenario 1 para el Nasdaq partiría sobre el precio de cierre de 11.331.25. Desde aquí estaría quizás buscando un escenario 1 que nos lleve no más arriba de los 11.455, 60 por estos niveles de precio. Aquí terminaría el escenario 1 técnicamente, porque es el siguiente máximo decreciente que nos va a rechazar. Y una extensión del movimiento que, si el precio tiene alguna fuerza acá y quiere intentar de nuevo, podemos llegar de nuevo a buscar estos niveles de precio como los tuvimos ayer en la apertura, ¿ok? Hay un escenario un poco mayor que siempre, o sea, que les dejo en este momento, porque estamos en una situación de mercado un tanto diferente a la que hemos manejado siempre. Las volatilidades pueden darnos movimientos muy rápidos y de mucha trayectoria, ¿ok? Y recordemos que tenemos acá un gap que sigue siendo el imán del precio y quizás lo está trayendo entre hoy y mañana antes de la FOMC meeting, ¿ok? Importante ver eso. Entonces, bueno, pero el escenario estaría planteado con una extensión técnica hasta acá. De aquí hacia acá, bueno, ya serían movimientos explosivos pero tendremos que tener cuidado, o sea, o estar alertas, porque un movimiento de esta magnitud, así como se generó en toda una sesión, podemos tenerlo a la inversa, ¿ok? Hay que vigilar la dinámica en este punto. Si el precio por alguna razón llega y falla en el precio de cierre, ¿ok? Tendremos un escenario 2 un tanto rápido hasta los 11.285, ¿ok? Quizás haciendo un retest de esta zona, ¿ok? Considero que aquí el precio podría estar dejando un mínimo mayor a este, ¿ok? Teniendo acá un soporte importante de toda esta caída, buscando en una siguiente sesión un rally posterior. Una extensión del movimiento, o sea, el fallo de esto, bueno, nos llevaría a un escenario proyectado, porque no tenemos ya aquí, esto es literalmente un vacío, un hueco para allá abajo, no hay nada que nos soporte. Pero en función a las mediciones podemos tener un movimiento que nos lleve, si esto ocurre, hasta los 11.220, ¿ok? Esto en función al escenario de Nasdaq. Veamos el contexto, cómo estamos. Para el S&P 500 tenemos algo muy parecido. Fíjense que la dinámica ha sido casi igual en todos los mercados. Vamos a chequear acá entonces. Estábamos también ayer en el premercado en una zona importante que eran los 3.815. Y de igual manera partían los escenarios de acá, desde este punto, ¿ok? Con una probabilidad mayor de la continuación bajista al fallo de esta zona. Vamos a abrir un poco más esto. Entonces fíjense que igualmente el fallo se genera exactamente en el nivel de precio que ya lo había tenido durante todo el premercado, ¿ok? O desde la sesión asiática, europea, perdón. Y el fallo se lleva y no respeta este mínimo que había dejado hasta ese momento al vulnerar los 3.815, los 3.797. Se intenta detener aquí, pero fue con mucha fuerza al siguiente precio que proyectábamos, que aquí se vio una proyección porque no había un soporte más abajo, una zona de precio importante, que eran los 3.868. Y fíjense que esto pasó sin ningún momento, bueno, sí, aquí se detuvo, pero no hubo mayor influencia acá. Por ende, también este precio ya no nos sirve para tenerlo como referencia. Entonces fíjense que el movimiento vuelve también a buscar una zona de resistencia que ya tenía aquí en esta zona de los 3.815, y busca un nuevo mínimo hasta los 3.732.50, ¿no? Ven este movimiento importante, y técnicamente cuando el precio cierra ayer por debajo de los 3.840, ya técnicamente es declarado un bear market. Entonces ya tenemos un contexto más confirmado, ¿ok? De que la continuación bajista es la primordial, y cualquier rebote son simplemente lo que llaman los bear rally. Entonces fíjense, aquí hay un precio sensible
3736, que es en esta zona importante. La mínima está en los 3732.50, la máxima en 3881.25. Nuestra cancha de juego está marcada a este nivel y fíjense que aproximadamente la zona sensible de ayer es la mitad de la cancha, ¿ok? Estamos en esta zona por acá. Importante también el precio de cierre de la sesión de ayer. Marcarían también para este activo el escenario 1, ¿ok? Dominio de esta zona. Nos podría estar llevando aquí sí que mucha rapidez a buscar los 3815 y una extensión del movimiento hasta los 3860, ¿ok? Esto es en función a esta dinámica que estamos viendo acá. Igualmente tenemos acá arriba el gap que está exactamente encima del precio de apertura, que como les dije en Nasdaq, también esto es un imán que podemos venir a buscarlo, pero hay que estar vigilante de la dinámica. Si el precio falla a toda esta zona de cierre, ok, vamos a tener un movimiento rápido a la mínima de la sesión, 3732, y un movimiento de continuación, si esto falla y no consigue soporte acá, hasta los 3700 como un precio proyectado en función a esta dinámica que está teniendo el precio hasta ahora, ¿ok? Eso es lo que le traigo para el S&P 500. Y para el petróleo ya estuvo un movimiento bastante dinámico, ¿ok? Una volatilidad un poco más de lo normal y evidentemente los escenarios son alterados en función a todo ese movimiento de aleatoriedad que se genera, ¿no? Entonces fíjense, el escenario 1 estaba planteado básicamente desde los 119.28 porque hasta ese momento era lo que teníamos planteado y lo que el precio había hecho, evidentemente medimos en función a lo que ha hecho y proyectamos escenarios. El escenario se da realmente, pero con un movimiento bastante rápido, ¿ok? Que neutraliza todos estos mínimos antes de la continuación alcista. Y fíjense que cuando el precio hace retroceso, el primer freno que consigue es 117.90. Un precio importante que ya también teníamos acá, ¿ok? Entonces, evidentemente, estos escenarios no estaban planteados en las direcciones, evidentemente no se dieron como podíamos haber esperado por el dinamismo y la erraticidad que se generó acá. Lo importante era ver cuando él dominaba de nuevo los 119.28 de regreso. Fíjense que aquí es donde emprende el gran movimiento hasta una zona de los 122.31 que ha sido una zona que ya en otras oportunidades nos ha generado alguna influencia, ¿ok? Entonces, recupera esa zona como resistencia, inclusive quedando allí la máxima de la sesión en 122.23 y una mínima en 117.47. Ok, perdón por esto. Fíjense entonces todo el movimiento. Tenemos una zona acá importante de los 120.55 y está en este momento el precio arrancando desde los 121.60. Ok, hasta el momento que estaba haciendo el análisis, el escenario más probable era el acercamiento acá y el fallo y nos llevaba a los 120.55. Sin embargo, estamos viendo que el precio está arrancando acá. Esta es una zona, ok, que hasta este momento es una zona bastante complicada de tomar de una decisión en función a lo que yo hago y a los que le comparto. Y el acercamiento a la máxima de la sesión y el rompimiento, que lo veo menos probable el día de hoy, sin embargo, nos puede estar llevando a los 123.08, que sería un escenario 2, únicamente con el rompimiento de la máxima o de los 122.31 aproximadamente, ¿ok? Cualquier retroceso acá y fallando, entonces nos pondría un escenario que es el que veo más probable para hoy, quizás un movimiento de retroceso ahorita en la siguiente vela, que nos pueda estar trayendo acá de nuevo abajo, ¿ok? En función a eso es lo que les traigo para el petróleo. Básicamente ha estado en un movimiento bastante errático. Fíjense todo este movimiento acá, ok, estamos oscilantes, nos pasamos para acá, entramos en una zona más arriba, podemos volver a crear un espacio como este en toda esta zona aquí, ok. Es lo que veo y en función a lo que nos habla el precio. Quiero invitarlos a compartir este video con las personas que ustedes consideren que le pueda aportar algún tipo de valor. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.